Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 12 del Tratado de Sanedrín. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una baraita, en Me'averin et Hashanah, no se hace Ibur del Shana, no se hace el año que sea embolismal, no se le añade un mes, Beshne Re'avon, en los años en los cuales hay hambruna. ¿Por qué? Porque la cosecha se termina y tenemos que comer del Hadash. Otra vez tenemos el mismo problema. Si hacemos que muy pronto sea Nisan, entonces vamos a tener un problema con la cosecha nueva. Tania, así también se enseñó, perdón, al revés. Averín, es decir, no se puede hacer que haya 2 meses de Adar. ¿Por qué? Porque se está acabando la cosecha. Yo quiero lo antes posible que llegue Nisan y que llegue Shavuot para poder comer, o la salida de Pesach para poder comer de la nueva cosecha. Tania, así también se enseñó una veraita. Rabbi Omer, dijo Rabbi, Neymar Peraab, Shei Bime Elisha. Así dice Rabbi, enseña sobre la hambruna que hubo en los días de Elisha. Veish ba mi Baal Shelosha, es decir, y vino un hombre de Baal Shelosha, que es el nombre de un lugar. Vayabó Leisha Elohim, y vino a ver a Elisha, al hombre de Dios. Lechem Bikurim, es decir, pan de la primicia, ¿sí? Un mefaresh, y explica el versículo, ¿sí? ¿Qué es Lechem Bikurim? ¿Qué es ese pan de primicias que trajo? Aesrim Lechem Seorim, es decir, trajo 20 panes de cebada. Ven, leja Kala, Bejol Eres Israel, Levashel, Peroteja Yoter, mi Baal Shelisha. Es decir, y no hay nada más fácil para que madure en la tierra de Israel, ¿sí? Que el Baal Shelisha, este lugar llamado Baal Shelisha. Es decir, que ahí la cosecha se maduraba muy fácilmente. Beafal pequeña, a pesar de ello, lo bajra ela min ejad. Es decir, no maduró más que un solo tipo de grano. Veshama tomar, shemin ze allá, ¿cuál es ese tipo de grano que sí que maduró? Hitim era trigo. Talmud Lomar, entonces nos dice el versículo, Lechem Seorim, es decir, yo podía haber pensado, ¿qué es lo que primero madura? ¿El trigo? Dice, no, era pan de cebada. Shema Tomar, Lifnea Omer, entonces a lo mejor me podrías decir que esto fue antes de que Tzirata Omer, de la corta del Omer, de que se cortó el Omer. Talmud Lomar, Ten Laam Veyogelu. Dice el versículo, dale al pueblo que coman. ¿Qué se entiende? Ajara Omer, después de que el Omer, allá, esto ya fue después de que se cortó y se trajo la ofrenda del Omer, cuando ya fue permitido para ser comido. Mormeata, ¿qué vas a decir de aquí? Reuya Aita Ota Shana Shetit. A ver, es decir, ese año era posible que se hubiese hecho embolismal por causa de la primavera, que llegó pronto. Porque cuando llega el mes de Nisan, Adain lo va, Rov Aviv, todavía no llegó la mayoría de esa cosecha que madura pronto. El pene malo, Ibra, Elisha. ¿Y por qué Elisha entonces no hizo que ese año sea embolismal? Sheshenat, Batzoret, allá, porque era un año de hambruna. Gayua, Kol, Ratzim, Levet, Hageranot, y todo el mundo corría a los graneros, ¿sí? Le habí Tebuá para traer cosecha. Pero allá Marij, Lahem, y si les hubiese añadido el año, un mes más, Beisur, Hadash, es decir, cuanto más tiempo que duraría el Isur Hadash, lo Ayalahem, Mashiogelu no tendrían que comer. Tanur Rabanán, enseñó nuestros sabios en una beraita, M. Averimet Hashanah, Lifne Rosh Hashanah. Es decir, no se hace el Ibur del mes, del año, perdón, no se añade un mes al año antes de Rosh Hashanah. Veim Ibrua, y si lo hicieron antes de Rosh Hashanah, en Ameuberet, no es un año embolismal. Aval, mi pena de Hak, pero por si estamos muy apretados, si vamos a sospechar
que cuando llegue el momento cercano al mes de Adar, lo Matsui, no va a ser posible que el Bedín, no haya ningún Bedín que pueda hacer ese año embolismal, o ya que va Melech, o que el rey va a impedirlo, me avirinota ajar Rosh Hashanah miyad. Entonces ahí sí se puede hacer el ibur, hacerlo embolismal inmediatamente después de Rosh Hashanah. Y se indica a los habitantes de fuera de Israel que hagan, cuando llegue el momento, el año embolismal. Y a pesar de ello, Me'avirin Ela Adar. Es decir, a pesar de que el Ibur se hizo en Tishri, ¿sí? El mes que se va a añadir es Adar, no se va a esperar, no se va a hacer en el momento, se va a añadir el mes al final, en el mes de Adar. Pregunta la Gemara, Eni, ¿y acaso el Bedín no se va a sentar en Bedín Yoshvim, Kodem, Rosh Hashanah, la Averet Hashanah, no se sienta para hacer Ibur Hashanah, para hacerlo embolismal? Vea, Shalhule, le Rabba, si le mandaron a Rabba, Zug va mi Rakat, es decir, dos alumnos que venían de Tiberia, Utfasó Nesher, y les atrapó el ejército de los persas. Adam de Barim, Hanase Beluz, y en sus manos, de estos dos alumnos, de estos dos sabios, Yesh Barim Sheosim Otam Beluz, había cosas que se hacían en el lugar llamado Luz, Mainihu, ¿qué era esto? Tejelet, era el tejelet, el tinte tejelet para el tzitzit. Bizhut Arrahamim. Ahora, por el mérito de las plegarias del pueblo de Israel, Ubizhutam, y por el mérito de la Torah que ellos tenían, de estos sabios, Yatsu Beshalom, es decir, se pudieron liberar sin ningún tipo de problema. Ahora, Veamuse Yereje Nachshon, es decir, Hanasi Shebe Israel, Shum Mizera Nachshon, el príncipe de Israel que es de la descendencia de Nachshon Ben Aminadab, la tribu de Yehudá, ¿sí? Que era el primero de los príncipes. Bakshu Likboa Netziv Echad, ¿sí? Quisieron Leosif Hodesh, quisieron añadir un mes más a los meses del año. Velo Iniham Edome Halaz, y no les permitieron el reinado edomita. Abal, pero a pesar de ello, Baale Asufot Nesfu, los sabios se reunieron en grupo, Bekabulo Netzibehad, y fijaron que el año iba a tener un mes extra para que el año sea embolismal. Muy bien. Perdón. Jajamim Nesfu y por eso los Jajamim se reunieron para esto. Beyerach Shemet Bo a Aarón a Cohen, en el mes en el cual murió Aarón a Cohen, que es el mes de Ab. Responde la Gemara. Dice Hashuve Mehashve, Gialuye lo megalo. Es decir, ¿para qué se reunieron? Es verdad, se reunieron para ver si el año iba a ser embolismal o no. Pero no se reunieron para decretarlo como embolismal, se reunieron para hacer los cálculos. Pero no se reunieron para fijarlo y revelar lo que iba a ser un año embolismal. Ahora, pregunta la Gemara. Mai mashma de hay natziv lishna leyarjahu. ¿De dónde menayim shenatziv hu milashon jodesh? ¿De dónde sabemos que la palabra natziv se refiere a un mes, que quisieron añadir un mes? Dice la Gemara, y está escrito, Berishlomo shenem asar netzivim. Shlomo tenía 12 netzivim, es decir, 12 personas nombradas, 12 encargados. Al Kol Israel, sobre todo Israel, Bejalkelu et Amelech ve'et Beto, y alimentaban, sostenían al rey y a su familia, Jodesh Beshana, cada uno un mes por año. Entonces, de aquí que entendemos que el Netziv, el que está encargado, solo un mes. Activ, les pregunta la Gemara, ¿y acaso está escrito un Netziv Echad Asher Ba'aretz? Es decir, un representante, un encargado que está en la tierra. Responde la Gemara, Rab Yehuda y Rab Nachman, dice Rab Yehuda y Rab Nachman, los dos respondieron a esta pregunta.
Hadamar, uno dice que la intención del versículo, ¿cuál es? Ejad memune al kulam, uno que está encargado de todos. Ejad amar, y el otro dice que neged hodesh haibur, es decir, uno es por el mes añadido. Es decir, este representante que menciona el versículo es el encargado del mes añadido en un año embolismal. Tanur Rabanan, en nuestros sabios en una veraita. Me avirim etashana, lo mishana lejaberta. Es decir, no se puede hacer un año embolismal de un año para el otro. Es decir, si yo veo que este año voy bien, pero sé que el año que viene voy a venir muy pronto para Pesaj, no puedo desde ahora decir, el año que viene lo vamos a hacer embolismal. El año que viene hay que sentarse y calcular. Veloz los Shashanim, Zohar. Y no se puede hacer 3 años embolismales uno después del otro. Amar Rabbi Shimon dijo Rabbi Shimon, Masebe Rabbi Akiva. Ocurrió una vez con Rabbi Akiva. Perdón. Ocurrió con Rabbi Akiva. Sheya Habush, Bebeta Asurim, estaba preso en la prisión antes de que le mataran los romanos. Veiber Shelosh Shanim Zohar y hizo embolismales 3 años uno detrás del otro. Amrulo, le dijeron los sabios a Rabbi Shimon, Misham Raya, de ahí tú quieres traer una prueba. Bedin Yashvu Bekab'u, Ahad, Bismana. Es decir, no. Lo que hizo Rabbi Akiva fue explicarle a los sabios cómo calcular, y ellos, ¿qué hicieron después? En cada momento se sentaron para calcular y juzgar si el año tenía que ser embolismal, es decir, no hicieron 3 de golpe. Tanur Rabanan, enseñó nuestros sabios en una veraita. Emma Berimet Ashana, lo Bishvit, es decir, no en el 7º año. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo un año más a la prohibición de trabajar el campo. Un mes más. Velo Bemosai Shavit, y no a la salida del año de Shemitah. ¿Por qué? Es decir, en el año 8º. ¿Por qué? Porque estamos alargando el Isur Hadash, la prohibición de la nueva cosecha. Entonces dice la Gemara, Ematai Regilin Levaer, ¿cuándo es que tiene la costumbre el Betín de hacer el Ibur? Es decir, nombrar el año como embolismal. Be'erev Shevit, es decir, la víspera del año de Shemitah, el 6º año. Shelbet Ramban Gamliel, es decir, los de la casa de Ramban Gamliel, es decir, los príncipes, los Nesié, los dirigentes de la casa de Ramban Gamliel, hay un Mavirim Bemosai Shevit, hacían el año embolismal al acabar el 7º año, es decir, en el 8º. Ubeplukta de Hay Tanai. ¿Y por qué hacían así? Porque estaban en discusión sobre la opinión de estos dos Tanaí. De Tania, como se enseña en una veraita, Mevi'in Yerek Mijutzalares. No se puede traer verduras en el año de la Shemitah de fuera de la tierra de Israel. Regabotenu y Tiro y los sabios permitieron. Esto es una discusión actual hoy en día. Con los años Shemitah en Israel, hay quien permite Yevul Hul, es decir, cosecha que viene de fuera de Israel, y hay quien no lo permite. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Es decir, ¿sobre qué discutieron? Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Josheshim, Legushehen y Kabenayu. Es decir, si vamos a sospechar de la tierra que viene con la verdura o no. ¿Por qué? Porque la tierra de fuera de Israel es una tierra que tiene tumá, tiene impureza. Está en un rabanán, en nuestros sabes, en una veraita. Mi pene, atuma, no se hace ibur, no se hace el año embolismal por causa de la impureza. ¿De qué estamos diciendo? Que el Nasí estaba enfermo y que estaba a punto de morir, justo llegando a Pesaj, ¿sí? O 6 días antes. Entonces todo el pueblo de Israel tenía la obligación de impurificarse por él, es decir, de ocuparse del entierro, de ir al cementerio, ¿sí? Y no les daría tiempo de purificarse para hacer el Corban Pesaj. O que la mayoría del pueblo de Israel estaban impuros en el mes de Adar y no se encontraba vaca roja para poder purificarlos. Pues en estos casos, ¿qué se hacía? Se hacía Pesaj estando impuros. Bien, cuando hablamos de Pesaj Sheni, del segundo Pesaj es solamente para casos de personas individuales. Pero si la mayoría del pueblo de Israel estaba impuro, lo habíamos visto en Masajet Pesajim, todo el pueblo hacía Pesaj aunque estaba impuro. Pero podía haber dicho, ¿sabes qué? Si la mayoría del pueblo está impuro en el mes de Adar
hagamos que haya un segundo mes de Adar. Y entonces, cuando llegue Nisan, todo el mundo va a poder haberse purificado. Dice, no, no se hace Ibur por causa de la impureza. La viuda Omer, la viuda dice, Ma'avirim, sí, sí que se hace el año emborismal por este motivo. Amar la viuda, dijo la viuda, Maasebe Hizkiya Melech Yehuda, ocurrió una vez con Hizkiya de Yehuda, She'iver et Hashanah, mi pene atuma, que hizo Ibur, que hizo el año emborismal por causa de la impureza. Es decir, que la mayoría del pueblo de Israel estaba impuro por causa de la idolatría. Ubikesh Rahamim al Atzmo, y después pidió perdón por haber hecho esto. Yechtir, Ki Marbit Ha'am, Rabat, Me Efraim, Umenashe, Isachar, Zulun, Lo Itaharu. Es decir, Umebaera Pasuk explica en Pasuk, Mihem Marbit Ha'am. Dice, porque la mayoría del pueblo, ¿a quién se refiere? A la mayoría de Efraim, de Menashe, de Isachar, de Zebulun, que no se habían purificado, no estaban puros. Kiachlu eta Pesach velo kakatub, es decir, y ellos comieron el Corban Pesach, no como está escrito, no es como la ley. ¿Por qué? Porque Iber, Hizquiyá, ¿qué hizo? Hizo el año embolismal por causa de la impureza, ¿sí? Y no es correcto lo que hizo. Entonces comieron Pesach un mes después. Cuando Hizquiyá rezó por ellos, ¿qué dijo? Hashem Hatov Yehaper Ba'ad. Es decir, Dios que él es bueno, es decir, expía por causa de este pecado. Rabbi Shimon Omer dijo Rabbi Shimon, y mi peneatuma y verúa meuberet. Dice, no, si es por causa de la impureza que le hizo Ibur, entonces queda meuberet, es embolismal. El mi peneba bikesh, entonces, ¿por qué pidió Hizquiyá Rahmim alatzmo? Que Dios le perdone. Y pene she'en mavirim ela adar. ¿Por qué? Porque el único mes que se puede doblar cuando se hace el año embolismal es el mes de Adar. Adar 1 y Adar 2. No se puede hacer Heshvan 1, Heshvan 2, por ejemplo. Beuevir, Nisan, Benisan, y el que hizo, él, una vez que ya empezó Nisan e iba a acabar Nisan, dijo no, ahora volvemos a hacer el mes de Nisan. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda que dice, Mishum Rabbi Shimon, el nombre de Rabbi Shimon, y pene, she'isi et Israel a asot Pesach Sheni. Es decir, porque llevó al pueblo de Israel, la mayoría, a hacer Pesach Sheni cuando no tenían que haberlo hecho. Es decir, tenían que haber hecho Pesach impuros en su momento. Amar Mar, dijo aquel sabio. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Ma'avirim, es decir, se hace embolismal el año por causa de la impureza. Y puntualiza de aquí la Gemara y dice, Alma, Itlele Rabbi Yehuda tum'a de Juyá ubetzibur. Es decir, Rabbi Yehuda no opina que la impureza queda empujada, es decir, que pasa a un segundo plano cuando estamos hablando del tzibur, de la mayoría del pueblo. Solamente Nidjet Bekoshi Betzarich Tzitz, es decir, solamente la impureza pasa a un segundo plano con dificultad y para realmente expiarlo necesitamos el tzitz, es decir, la diadema del Kohen Gadol. Deja Tania, ¿y acaso nos ha enseñado tzitz que la diadema del Kohen Gadol ben sheyeshno al michso, ben sheeno al michso, ya sea que está puesta sobre la frente del Kohen Gadol o que no está puesta sobre la frente del Kohen Gadol, meratze espía sobre la impureza de las ofrendas. Libre Rabbi Shimon, esta es la opinión de Rabbi Shimon. La viuda Omer, la viuda que dice, Odo al mishon medatze, en Odo al mishso, eno medatze, si está sobre la frente, expía. Si no está sobre la frente, no expía. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que la viuda dice, cuando tú vas a hacer ¿por qué no hizo Ibura? ¿Por qué no hizo Pesaj en su momento? Porque todo el pueblo es impuro. Ah, pero para eso tenemos el tzitz. El tzitz del Kohen Gadol expía sobre las ofrendas que fueron entregadas con impureza. Entonces, aquí está la discusión. ¿La discusión cuál es? Dice Rabbi Shimon, dice el tzitz, ya sea que lo lleva puesto el Kohen o no lo lleva puesto, expía, por el simple hecho de estar. Incluso hoy en día, el tzitz está en algún lugar del mundo que no lo conocemos, sirve para expiar por eso. La viuda que dice, no,
solamente expía cuando está puesto sobre la frente del Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol, al estar impuro, entonces no podía ponérselo y entonces no estaba expiando sobre ello. Entonces trae una pregunta a la Gemara y dice, no, Metatze, perdón, amarlo Rabbi Shimon, ¿qué le dijo Rabbi Shimon? Cohen Gadol Yom Kippurim. Y Ojías dice, no, yo tengo una prueba de lo que yo digo, que ya sea que esté puesto o no esté puesto, funciona para expiar. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol en el día de Yom Kippur se vestía con las ropas blancas, pero no se ponía las ropas de oro, entonces no llevaba el tzitz, no llevaba la diadema. Sheeno al mixó, es decir, la diadema no estaba sobre la frente del Cohen Gadol. Y de todas formas, Meratze servía como expiación por la impureza. Amarlo Rabiudá, le dijo Rabiudá, Ine leyom Hakipurim, es decir, no me traigas una prueba de aquí, de Yom Kippurim. Porque Shekol Avodot Hayom, porque todos los servicios del día de Kippurim son Avodot Zibur, son Avodot, es el servicio, son ofrendas públicas, es decir, de todo el pueblo de Israel. Que van Shetum a tu Tzibur, y puesto que la impureza se permitió cuando es la mayoría del pueblo, entonces no hace falta en ese día del todo el tzitz para expiar por esa impureza. La Gemara pregunta, ¿sí? Para responder a la pregunta. Vele, Tamech, y según lo que tú me estás diciendo, que tú estás preguntando, ¿sí? Tikshe leja higufa. Dice, justamente, trae la pregunta de aquí, a la veredad en sí misma. ¿Por qué? Porque al principio está escrito la viuda Omer, Ma'avirin, se hace Ibur, se hace el mes embolismal, e inmediatamente está escrito Amar viuda, Maaser Hizquía, ocurrió una vez con Hizquía, el rey de Judá, que hizo Ibur, que hizo el año embolismal por causa de la impureza y pidió perdón por ello. Ela, ¿qué entiende de aquí la Gemara? Dice, Hasure Mixara, en realidad le faltan palabras a esta veraita. Veaji Katani, así es como hay que enseñarla. Mi penea tuma. No se hace el año embolismal por causa de la impureza, por causa de que la impureza queda suspendida cuando es de la mayoría del pueblo. Ven, Serihim, Litroach, Uleaber, no hace falta molestarse en hacer el año embolismal. Veim y Brúa, ahora sí lo hicieron embolismal, Meubere, sí que queda el año con un mes más. La viuda que dijo, en Meubere, no queda el año embolismal. Veamar la viuda que dijo, Rabbi Yehuda, ¿cuál es la prueba? Masé Mejisquilla, aquello que ocurrió con Jisquilla el rey. Pregunta nuevamente la Gemara. Y Ajis es así, ¿sí? Que para el Tanakama, si hicieron Ibur, si lo hicieron embolismal, sí que quedó el año como embolismal por causa de la impureza. En Mubán no se entiende la continuación de Beraita. Rabbi Shimon Omer, que dijo Rabbi Shimon, y mi peneatuma y brúa meuberet, si es por causa de la impureza de la mayoría del pueblo, entonces sí que queda el año embolismal. Hainu, es decir, ¿qué quiere decir esto? Tanakama, es lo mismo que está diciendo el Tanakama. Entonces, ¿para qué viene a hablar ahora Rabbi Shimon? Después de que me dice Amar Rabba, dijo Rabba, eh, para los dos, tanto para la viuda como para Rabbi Shimon, la impureza queda suspendida cuando es la mayoría del pueblo. Uleaber y el hacer el ibur, hacer el año embolismal, lejatzila a priori por causa de la impureza, y kabenayu, esa es la diferencia. Es decir, que uno dice que cuando la mayoría del pueblo está impuro, a priori yo puedo hacer ibur y el ibur va a ser un ibur bueno, y el otro dice, a priori no tengo que hacerlo, es solamente un bediabad. Trañan aquí, así también se enseña una veradita. No se hace el año embolismal, y penatum a lejatzila, por causa de la impureza a priori. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, me avirin, sí que se hace el año embolismal. Y explica la veraita, dice, Ela, entonces para Rabbi Shimon, mi penema bikesh, ¿por qué pidió Jisquilla perdón por haber hecho Rahamim Malatzmo, por haber hecho el año embolismal? Dice mi pené, por causa de que She'en Mavirim Ela Adar. ¿Por qué? Porque el único mes que se dobla al hacer el año embolismal es el mes de Adar. Behu, y él que hizo Hizquiyá, dobló el mes de Nisan, que no tenía que haberlo hecho así. Amar Mar, dijo aquel sabio, She'en Mavirim Ela Adar
Veú y ver Nisan Nisan. ¿Qué dijimos? Que no se dobla más que el mes de Adar, y él había doblado el mes de Nisan. Pregúntale a Gemara. Veletle el Hizquiyá, a Jodesh Azelahem. Es decir, ¿y acaso Hizquiyá no tenía esto que todo el mundo conoce? Esta explicación que dice, este mes será para vosotros. Dice, Ze, este, Nisan, porque es cuando Dios le habló a Moshe, este mes será para vosotros el principio de los meses. En Egipto se lo dijo, 10 días antes, 2 semanas antes de la salida de Egipto. Entonces, ¿qué? Ze se refiere a Nisan. Perdón, me perdí. Ah, Nisan. Ven Ajer Nisan. Es decir, este es el único Nisan que hay y no hay otro Nisan. Entonces, Beta'a de Beshemuel. Entonces, ¿qué pasó? Él se confundió con aquello que dijo Shmuel. De Amar, que dijo Shmuel, Beyom Sheloshim Shel Adar. No se hace Ibur del año el día 30 de Adar. Es decir, ya pasó todo el mes de Adar, día 30, ya debería ser los Jodes, primer día de los Jodes Nisan, que es el día 30 de Adar. Y de repente dicen, no, vamos a hacer un mes más, que es el mes de Adar Sheni. Afalpi Shelo, Bau, Edea Jodesh, a pesar de que no llegaron testigos del mes y no se consagró el mes con el nombre de Nisan, Oil Verraui le cobró, puesto que ya se podía fijar en ese día el mes, porque ya era el día 30 y entonces yo ya podía fijar que era el mes de Nisan. Y Maya Jodesh Adar Haser, Veihu, Hizquiyá, ¿qué pasó? Halak al Dino Shmuel Besabar, él no estaba de acuerdo con la ley de Shmuel. ¿Y qué opinaba? Shehoil Verraui, que puesto que yo todavía puedo hacer el año bolismal, es decir, Hoil Verraui, lo amrinan. Puesto que ahora Adar ya es un mes lleno, tiene 30 días. Le haber, Beyomze, yo ya puedo, todavía puedo hacer el Ibur en este mes, en este día, perdón. Tanya Namiaji, así también se enseñó una veraita. Em Avirim Etashana, Beyom Shloshim, Shel Adar, no se hace el año bolismal el día 30 de Adar, Hoil Verraui, le o Nisan. ¿Por qué? Porque podría ser que hubiese sido el mes de Nisan. Es decir, la discusión cuál es. El día 30 de Adar, ¿qué quiere decir? El mes tiene 29 días. Si no llegaron testigos, se esperaría el 30, pero si el día 30 no llegaron testigos, se dice que los jodes. ¿Por qué? Porque seguro que el día siguiente no van a venir testigos porque ya es día 31 y el mes no tiene 31. Entonces la discusión está, ese día 30 se considera como que ya empezó Nisan de facto y entonces yo ya no puedo hacer Ibur del mes, del año, perdón, o puesto que todavía estoy en el mes de Adar, porque todavía no consagré el mes, y después del 29 viene el 30 de Adar, entonces todavía estoy en Adar y todavía lo puedo hacer en bolismo. Además, estudiamos arriba, Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishum Rabbi Shimon, así dijo en nombre de Rabbi Shimon, que Hizquiyá no hizo el año bolismal, sino que Bikesh Rahamim y pidió perdón, Sheisiet Israel Asot Pesach Sheni, es decir, que llevó a todo el pueblo de Israel a hacer Pesach Sheni sin el mes de Nisan. Explica la Gemara. Ejidame, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que pensó para hacer esto? Y que finalmente pidió perdón por ello. Explica la Gemara. Amar Rabashi, dijo Rabashi, que Gon Shayu Israel Mejetza Temeim Umersa Tehorim, es decir, que el pueblo de Israel, la mitad estaba de los hombres estaban impuros y la otra mitad estaban puros. Y no realmente mitad y mitad, sino que los impuros eran más, ¿sí? Un poquito más que los puros. Benashim, ahora las mujeres, la mayoría estaban puras. Hay un Mashlimot, la Tehorim, Ve'odefot Alehem, y completaban al número de personas puras y hacían que sobrasen más.
Es decir, que si contásemos hombres y mujeres juntos, habría mayoría de tejorim, de puros. El pisé, y por causa de esto, Yesh Levaer, hay que explicar, Shemeikar a Sabar, que desde un principio Hizkiah que pensó, Nashim, Barishon Jobá, es decir, que las mujeres tienen la obligación de hacer Pesach Rishon, el Pesach en su momento. Si es así, en que en Mistarfot le minyan a Teorim, entonces hay que contarlas en la cuenta de los Teorim, de los puros y de los impuros, para saber si la mayoría está pura o impura. Entonces, ¿qué se encuentra? De Habu Israel, entonces vamos a encontrarnos que el pueblo de Israel, hombres y mujeres, Meutin Temeim, había una minoría de personas impuras. Umiutan Mithu le Pesach Sheni. Y si son pocos, si es la minoría del pueblo que está impuro, se les empuja al Pesach Sheni. Le pasó Sabar, y finalmente, ¿qué pensó Hizkiya? Nashim, Barishon, Reshut, que las mujeres hagan el Pesach Rishon, es decir, en su momento, en Nisan, es algo opcional, no es obligación. Y entonces, no junta a las mujeres dentro del cálculo de los puros y de los impuros. Y entonces, ¿qué va a pasar? De Abuleu, Temeim, Ruba, vamos a encontrarnos que eran más impuros que puros. Pero Ruba, lo Mazhu le Pesach Sheni. Y cuando hay mayoría, no se los empuja al Pesach Sheni, sino que se hace Pesach estando la mayoría del pueblo impuro. Gufa, justamente, aprendimos arriba. Amar Shmuel dijo Shmuel, que no se hace el año bolismal el día 30 de Adar. Oír Berraúi, o Nisan. ¿Por qué? Porque yo ya podría haber dicho que ese día es Nisan. Reiburá, pregunta de Gemara. Ahora, le hicieron Ibur. ¿Sí? Es decir, el día 30 decretaron que ese año era embolismal y que ahora empezaba a dar Sheni. Mai, es decir, ¿cuál sería la ley? Amarula dijo Ula, en Mekachim et Ahodesh. No se consagra el segundo mes de Nisan, de Adar. ¿Por qué? Porque como yo ya podía haber decretado ese mes como el mes de Nisan, no se lo santifica como otro mes, sino que nos quedamos callados y no le damos el nombre al mes. Pregunta la Gemara, Abru Bekichu. Ok, ¿sabes qué? No se hace Kiddush, no se consagra el mes, se dice comenzó el mes de Adar Sheni. Pero lo hicieron, imaginemos que lo hicieron. Mai, ¿cuál sería la ley? Amar Rabba dijo Rabba, Batera Ibur, se anula la acción de hacerlo en bolisma. ¿Por qué? Porque es más grave que si no lo hubiesen consagrado del todo. Rav Nachman Amar, Meubar. Rav Nachman dice, no, el año sí que se hace en bolismal, Umekudash, y queda consagrado el mes. Pregunta Gemara, Amarle, Rabba, Rav Nachman, le preguntó Rabba Rav Nachman, Migde, mi poria, le pisja, tlatin yomin habu. Dice, desde Purim hasta Pesach pasan 30 días. Umipuria, de Rashinan, Beilhot Pesach. Y desde Purim, nosotros empezamos a estudiar las leyes de Pesach, de Tanya, como se enseña en una veraita. Shoalim Beilhot a Pesach, Koden el Pesach Shloshim Yom. Se empieza a preguntar y a estudiar las leyes de Pesach 30 días antes de Pesach. Rabban Shimon ben Gamliel, dijo Rabban Shimon ben Gamliel, Shete Shabbatot. Dice, no, basta con 2 semanas. Ki mate resh yarja merrajakin le. Y si cuando llega el Rosh Hodesh le hacen Ibur, hacen el año embolismal y no lo consagran como Nisan, sino que solamente empujaron el mes de Nisan al mes siguiente, lo yaminu Sheluje Betín, no les van a creer los enviados del Betín. Beyasu Pesach Miyad, ¿por qué? Porque ya han empezado a estudiar. Ahora, si ya han empezado a estudiar las leyes de Pesach, que han entendido que ya llega Pesach, que queda un mes para Pesach, o que quedan 15 días para Pesach. Entonces, ate les zilzule bejames. ¿Qué va a pasar si hacemos esto? Que finalmente van a equivocarse con el jametz y van a acabar comiendo jametz en Pesach cuando no deberían.
responde la Gemara y dice, Amarle, le dijo Rav Nachman, Kol Israel, Meda Yade. Todo el pueblo de Israel sabe, de Shata, Meabarta, Bejushbana, Talia Milta. Sheibur Shana, Talui Bejeshbon. Que el hacer el año embolismal depende de un cálculo. Por lo tanto, no van a equivocarse con Pesach. Ela, hambre, ¿qué van a decir? Jushbana hu de los salik lehu le rabanan adashta. La cuenta no le salió a los sabios bien hasta ahora. Por lo tanto, lo ibru hasta no hicieron el ibur, no hicieron el año embolismal hasta ahora. Entonces, aunque sea en el último momento, todavía se sigue considerando que el ibur es correcto y no sospechamos de que el pueblo se equivoque a causa de esto. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Jizku Veinzo.